Continuamos, mis queridos amigos, y ya tenemos en pantalla a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Con él vamos a ir en unos segunditos a hablar de la política vista desde los Estados Unidos de América, que es donde se bate el chocolate, digamos, desde el punto de vista del gobierno norteamericano. Evelyn Castro y Alcis Espina. Tengo noticias, pero antes de pasar con información, quiero saludar a Gregorio Castellano Gil, que nos está viendo desde mi sector, El Silencio, allí en San Francisco. Bueno, un abrazo para Gregorio Castellano Gil. Siempre ve nuestro programa con su familia. Bueno, voy a pasar con información que tengo en noticialdia.com. Desde Colombia habrían ordenado el ataque de la Clínica Paraíso. El incidente ocurrió en la Clínica Paraíso el día domingo 21 de junio, donde la explosión de una granada fragmentaria afectó la fachada del área de emergencia y dejó varias personas lesionadas de forma leve. Según fuentes de los cuerpos de seguridad regional, esto habría sido ordenado desde Colombia. Voceros policiales atribuyen el atentado al líder negativo Eric Parra, apodado Jacob Masacre, quien al parecer lo hizo como una forma de extorsionar a los propietarios de este centro de salud privado, revelaron las autoridades. Como se recordará, en horas de la madrugada del día de ayer, una fuerte detonación alarmó a los trabajadores y pacientes que se encontraban en la Clínica Paraíso. Bueno, lamentable esta situación que le tocó vivir, lamentablemente, a la Clínica Paraíso. Alcis. Sí, pues la gente nos está escribiendo a través de las redes sociales qué fue lo que dijo el gobernador referente al nuevo horario establecido para alimentos y combustible. Bueno, el horario de venta de alimentos y combustible es hasta las 12 del mediodía. El horario de venta de alimentos y combustible queda establecido de 8 de la mañana a 12 del mediodía, tal como lo refirió la mañana del día de hoy la autoridad regional. La farmacia se mantiene en un horario de 24 horas y los centros comerciales no pueden abrir, ni porque contengan locales comercios permisados. Las farmacias que están en los centros comerciales no pueden abrir. Reiteró que se van a aislar los municipios de la costa oriental y la costa occidental del lago, con excepción de los municipios sur del lago. Se anunció el cierre por 14 días de todas las plantas procesadoras de camarón y cangrejo como medida preventiva ante la pandemia. En cuanto al suministro de combustible, anunció que 146 estaciones de servicio ya tienen activado el sistema biopago y otras 73 están por instalar. Se espera que cada gasolinera cuente con 4 equipos para el biopago, es decir, solo 4 horas tenemos nosotros los zulianos para hacer nuestras compras y también para surtir de combustible, Juan Carlos. Bueno, rápidamente vamos a entrar en conversación con nuestro querido amigo Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación a tu programa. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Que me den retorno, por favor. ¿Tú me escuchas bien, Antonio? Perfectamente, Juan Carlos. Te escucho perfectamente. Bueno, te quiero preguntar, no con ánimo de que tú intentes interpretar. Recuerda que en algún momento le pedían a José Vicente que interpretara a Hugo Chávez. ¿Qué fue lo que pasó con la entrevista que Trump le da a Axios, que fue reconocida por los medios internacionales como una entrevista real, y esta aclaratoria que él hace esta mañana de que solo se reuniría con Maduro para negociar la salida pacífica del poder? ¿Qué ocurre, Juan Carlos? El viernes esa entrevista ocurre en la Casa Blanca, ¿no? Con Axios, el periodista de Axios y el presidente Trump. Y le están preguntando sobre el libro, por supuesto, del asesor de seguridad, John Bolton, que tiene una sección sobre Venezuela. Y en ese capítulo sobre Venezuela, Bolton dice que Trump ha considerado, ¿verdad?, que no es, lo que ha surgido en las redes, que él no mantiene, que ha visto a Guaidó, que es muy joven, y que él considera que a la final él piensa que lo llevaron, que él puede reunirse con Maduro. Y queda eso allí sin definir más elementos dentro de la entrevista, que lo dice también Bolton en su libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso genera una interpretación a nivel internacional de que es que le está tirando un puente a Nicolás Maduro en términos de su reconocimiento como tal. Entonces, tuvo que hoy aclarar, y lo hizo también el senador Rubio, de que es más bien para buscar la solución democrática en Venezuela, y por eso él dice, yo estoy dispuesto a sentarme con él a discutir eso. Entonces vemos que él termina de definir qué es lo que él quiso decir de reunirse con Maduro. Muy bien. Ahora, analistas políticos venezolanos han afirmado
que sí hay un cambio en la política norteamericana hacia el tema venezolano, dado que esa insinuación de reunirse con él para acordar su salida pacífica del poder, ya no habla de tambores de guerra, sino que el gobierno norteamericano está viendo la posibilidad de tirar puentes pacíficos que darían algunas garantías a Maduro para que abandone pacíficamente el poder. Por lo menos es lo que dicen analistas políticos que he leído esta mañana. ¿Qué dice Antonio de la Cruz sobre esto? Fíjate, ¿qué ocurre? Yo voy a usar aquí una expresión que usó John Maisto cuando fue embajador en Venezuela, debemos recordarla con respecto al presidente Chávez. Él decía, a Chávez no le escuchemos lo que dice, sino veámosles las manos. Él dijo eso y debemos recordarlo, eso fue de Maisto. Entonces, ¿qué pasa con el presidente Trump? Si nosotros escuchamos a Trump, podríamos oír esa narrativa, pero si vemos lo que hace con las manos, que es mayor presión a Venezuela, la tiene contra la pared al régimen de Maduro, ¿verdad? Lo tiene muy, como una estampilla pegado a la pared. Venezuela se ha vuelto tóxica desde el punto de vista de los negocios. No van los buques a retirar. Entonces, esta acción es mucho más fuerte lo que él hace en la realidad que lo otro. Cuando lo vemos en términos de una solución pacífica, vayamos al marco de la transición que se propuso en marzo para la democracia, donde se le dio una serie de condiciones en la que lo único que pedía el Departamento de Estado y la presidencia de Trump es que Maduro no participara en el proceso de transición, pero podía correr como candidato a la presidencia, llegó a decir Elio Abrams. Entonces, si tú ves en el contexto, no cambia. O sea, básicamente la propuesta de Estados Unidos es construyamos un gobierno de transición, que ellos llaman Consejo de Estado, ¿verdad? Y después de esto, hacemos la transición, creamos las condiciones y vayamos a una elección presidencial. Entonces, yo creo que si lo vemos en ese marco completo, no son incongruentes en la política exterior hacia Venezuela por parte de la administración Trump. Mira, hay otra cosa que quería consultarte. He estado escuchando declaraciones del señor Story, quien acaba de ser nombrado embajador de Estados Unidos en Venezuela, el embajador virtual que despacha, digo virtual porque despacha desde Bogotá, Colombia, y ha sido, digamos, noto, me vas a perdonar la palabra, a ver si la logro colocar en su justa dimensión, noto cierta arrogancia de Story ante lo que pudieran ser las políticas que tome la Unidad Democrática Venezolana frente al problema Maduro, un poco así como nuestra política es esta y aspiramos que nos sigan a pie juntillas lo que nosotros decimos. ¿Pudiera haber algún nivel de disonancia negociado con Estados Unidos y el G4 o el G4 Plus? Quiero decir, el proceso electoral, Stanley González acaba de anunciar, y esto no es puntada sin dedal, que condiciones mínimas serían adecuadas para participar en el proceso electoral de las parlamentarias. ¿Pudiera Estados Unidos aceptar que la oposición participara en unas parlamentarias aún con condiciones restringidas? Veamos el contexto de esto, fíjate, Juan Carlos. La política de Estados Unidos para llevar a Maduro a esa condición de negociar una salida democrática en Venezuela es de máxima acción. Por lo tanto, las acciones que todos debemos estar alineados con eso, porque es lo único que ha permitido que Maduro no haya metido preso a Guaidó, porque es el temor al presidente Trump de que si se equivoca en una jugada política puede salirle muy caro, y en eso los cubanos son los que lo han detenido. Entonces, ¿qué ocurre si lo vemos en ese término? Si la política es de máxima presión, nosotros debemos actuar en consonancia con esa política que es la que permite, mientras nosotros no tengamos, estoy hablando G4, no tengamos una alineación entre lo que Estados Unidos está haciendo y nuestra política interna, genera incongruencia y por lo tanto es más difícil sacar a Maduro en ese sentido. Entonces, cuando tú oyes a Story decir lo que dice, es pidiéndole al G4, acompáñanos aquí, porque eso nos va a llevar a una solución en Venezuela. Si nos dividimos, quedamos
débiles, porque ¿qué pasa? Esto está orquestado internacionalmente por parte de Estados Unidos y necesita el apoyo también de la parte interna. Cuando oímos a Stalin González, por ejemplo, como tú lo estás señalando, unas condiciones mínimas, las condiciones mínimas son las que establece la Constitución. Pero aquí no solamente eso, sino que además el que tiene que validar, de acuerdo a los 60 países que apoyan a la presidencia interina, o a la presidente de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es básicamente el volver a hacer las elecciones presidenciales, que fueron los que nos metieron en este lío en el 2018. Sin ese reconocimiento, vamos a seguir en unas condiciones de legitimidad y va a tener muchos problemas para Venezuela. Entonces aquí, el seguir buscando una solución, entiendo la presión del gobierno también de Maduro en términos a los partidos políticos, que le quita los símbolos y por lo tanto pierden su capacidad de poder ser representantes, y le da mucho temor también, porque aquí viene un juego político, Juan Carlos, por parte de los liderazgos de esos partidos, que es mantener su propio partido, porque de otra manera van a quedar desfigurados. Entonces aquí hay una lucha por parte de esa dirigencia que tiene que estar conectada con las bases y generar un rechazo a los que le han asignado los símbolos, porque de otra manera van a perder legitimidad en muy corto plazo, porque Maduro en su estrategia va a la elección parlamentaria y nosotros tenemos que generar la presión suficiente para ir no solamente con condiciones mínimas, no, con las condiciones que pone la Constitución, y ir a un cronograma electoral en la que también se vea cuándo va a ser la elección presidencial, no solamente la parlamentaria, que se vence en este año su periodo legítimo, pero también habría que combinar las dos cuando va a ser la elección presidencial, no dejar esa suelta, porque si no, Maduro se sostendría hasta el 25. Hay quienes dicen que con las actuales condiciones, que con las actuales sanciones, Maduro se mantendría hasta el 25, que todavía las sanciones no son suficientemente fuertes como para obligarlo a ceder, digamos, a ir a una elección presidencial. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Veámosla, fíjate, te voy a dar algunos números, unos cálculos que he hecho. Maduro está recibiendo más o menos semanalmente por exportaciones de petróleo alrededor de 30 millones de dólares. Eso, como tú conoces muy bien, si se lo metes mensual, son 120, 150 millones. Con eso no sostiene el aparato para poder generar la economía que necesita, porque la actividad ilícita no permite, no es el ingreso. Entonces, Maduro realmente está en una posición cada vez más difícil, porque los buques no quieren ir, los tanqueros no quieren ir a Venezuela porque son sancionados por Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es que seguir dejando que estas sanciones acumulen mucho más precio, porque si tú lo ves, pongamos que en este mes ellos logran unos 120 millones de ingresos, ¿verdad?, en el mes, y el próximo mes cada vez menos. Eso les va a dificultar mucho el funcionamiento del gobierno, porque no tienen capacidad para poder responder. Además, todo lo que esté asociado a acciones como la que vimos la semana pasada de México, empresas han sido también sancionadas. Y tienes un elemento adicional que no puedes descartar, que es Al-Assad. Si Al-Assad viene a Estados Unidos, ¿verdad?, por eso pongo si Al-Assad, porque puede ser que no venga, viene a Estados Unidos, a Maduro se le complica mucho su legitimidad adicional. Entonces, aquí lo que podríamos estar viendo, yo veo dos escenarios aquí, Juan Carlos. Uno, Al-Assad viniendo a Estados Unidos, ahí Maduro pierde mucha legitimidad, porque no solamente de origen, sino también él va a dar elementos de sus vinculaciones con los negocios Al-Assad. Y yendo para Venezuela, ¿verdad? Bueno, en ese primer escenario, la solución sería más bien una solución sin Maduro, porque Maduro va a tener que repensar su estabilidad en el poder. Y yendo a Venezuela, Al-Assad, por supuesto, es la acción que está jugando Maduro en este momento, que es meterle toda la presión a los partidos políticos para que acepten una elección y él continuar hasta el 25. Entonces Maduro no la tiene toda consigo en este momento. Muy bien, una pregunta final que no te he consultado sobre el tema de la continuidad administrativa, que fue un anuncio, digamos, de recién nombrado el Consejo Nacional Electoral, cuando la oposición expresó que no iba a participar con ese Consejo Nacional Electoral
sino que se iban por la continuidad administrativa, que además fue una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia cercano, o eso que llaman el bufete de Hugo Chávez en aquel momento. ¿Es viable, en tu opinión, la continuidad administrativa? En este momento, como está el escenario político en Venezuela, es difícil sostenerlo, porque aquí lo que cuando veamos continuidad administrativa, veamos que hay 60 países. Aquí, porque este es un juego que hay interno y externo. Hay 60 países que no lo reconocen. Entonces, mientras tú no utilices esos criterios, puedes desenfocarte. Si lo veo hacia adentro, tú dices, ok, hay continuidad y puedo aceptar. Pero resulta que yo, para poder sobrevivir, necesito también el reconocimiento de estos 60 países que no me lo dan. Entonces, y me generan mucha dificultad. De hecho, ¿verdad? Está ahorita la discusión en Londres esta semana de quién es el gobierno legítimo de Venezuela. Entonces, si consideran que es la Asamblea Nacional, los 1.500 millones en oro que hay en el banco no irían a Venezuela. Y esa es la dificultad que presenta realmente en este momento. Tú necesitas resolver ese reconocimiento internacional. A lo interno podría funcionar, a lo externo no funciona. Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo. Un gran abrazo para Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trend desde la ciudad capital de los Estados Unidos de América. Gracias, Antonio. Vamos a un abrazo, hermano. Un abrazo. Vamos a identificar y regresamos en un momento con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y en